El tercer aspecto que vamos a analizar es que el hombre de Romanos 7 hace el mal porque tiene el mal dentro de sí. Romanos 7:19 dice: de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este versículo expone la situación de un ser humano que, a pesar de su deseo de hacer el bien, se encuentra incapacitado para llevarlo a cabo y, en cambio, se entrega al mal que no desea realizar. Esta incapacidad surge debido a la presencia interna del pecado arraigado en su ser, según el verso 20, con el objetivo de determinar si el individuo, descrito en Romanos 7:14 al 24, pertenece a la condición del nacido de nuevo o si se trata de una persona que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento. Es necesario responder a las siguientes interrogantes. ¿Quién, según las Escrituras, es aquel que permanentemente hace el mal? ¿Corresponde esto a la condición de los hijos de Dios o a la del que aún no ha experimentado el nuevo nacimiento? Con el objetivo de abordar de manera adecuada estas interrogantes, emprenderemos un breve acercamiento a diferentes contextos en los que se utiliza el término griego kakos, traducido como mal en el versículo 19. Nuestro objetivo es lograr una comprensión más precisa acerca de aquellos individuos que permanentemente hacen el mal, a fin de determinar si pertenecen al grupo de aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento o no. Romanos 2, 6 al 10. Porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras. Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero los que por egoísmo rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán el castigo de Dios. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen el mal, los que hacen el kakos, los judíos primeramente y también los gentiles. Pero gloria, honor y paz para todos los que hacen el bien, los judíos primeramente y también los gentiles. Al examinar el contexto del pasaje anterior, surge la cuestión de quiénes son los responsables de hacer el mal. Se trata de los nacidos de nuevo, es decir, los hijos de Dios, o los impíos. Resulta evidente que se refiere a los impíos. De hecho, según el texto previo, aquellos que hacen el mal se caracterizan por su egoísmo, su rechazo a la verdad y su aferramiento al mal. Si consideramos que el hombre descrito en Romanos 7, 14 al 24 representa la condición de Pablo después de su conversión, entonces tendríamos que atribuirle estas características al nacido de nuevo. Sin embargo, esto no se alinea con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Es relevante también notar que en el pasaje en cuestión se establece un claro contraste entre aquellos que obran el bien, los que obran el agazos, y aquellos que hacen el mal, que hacen el kakos. Aquellos que realizan el bien serán salvos, mientras que los que se dedican al mal recibirán el castigo divino. Lo destacable de esto es que el individuo mencionado en Romanos 7:14 al 24 no es capaz de llevar a cabo acciones buenas, sino que está limitado únicamente a cometer el mal. Podemos entonces discernir quién es en realidad el hombre descrito en Romanos 7:14 al 24. Otro texto, Romanos 12:21. No te dejes vencer por el mal. Aquí kakos se traduce como mal. Al contrario, vence el mal, de nuevo aparece el término kakos, con el bien, con el agazos. A partir del contexto, podemos inferir que Pablo se está dirigiendo a los cristianos que han experimentado el nuevo nacimiento,
Resulta sumamente claro que Dios capacita a sus hijos para que sean capaces de vencer el mal. De hecho, la frase vence el mal se encuentra en modo imperativo, lo cual indica que Pablo está dando una orden a los cristianos de la iglesia en Roma para que triunfen sobre el mal. Asimismo, es importante señalar que la teología de Pablo no sería coherente si en capítulos anteriores, en el 7, estableciera que los nacidos de nuevo solamente hacen el mal y son incapaces de hacer el bien. En otras palabras, ¿cómo podríamos conciliar que en Romanos 12 Pablo les insta a vencer el mal, pero en el capítulo 7 les dice, hermanos, mi condición actual y permanente es la siguiente: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? ¿Sería una teología coherente por parte de Pablo? ¿Sería ética tal situación? Es evidente que no. El hombre mencionado en Romanos 7, 14 al 19 no representa la experiencia de Pablo después de su nuevo nacimiento, ni refleja la condición del Hijo de Dios que ha entregado su vida al poder del Espíritu Santo. Segunda a los Corintios 13, 5 al 7. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? A menos que fracasen en la prueba. Espero que reconozcan que nosotros no hemos fracasado. Pedimos a Dios que no hagan nada malo, no para demostrar mi éxito, sino para que hagan lo bueno, aunque parezca que nosotros hemos fracasado. La oración de Pablo y sus colaboradores en el Evangelio consistía en que sus hijos espirituales no hicieran nada malo. Este hecho nos sugiere dos aspectos importantes. En primer lugar, que los hijos de Dios son capaces de abstenerse de hacer lo malo. En segundo lugar, que es la voluntad de Dios que sus hijos no se encuentren en una condición en la que permanentemente realicen el mal. A partir de estas dos premisas se llega a la conclusión de que aquellos que han experimentado el nuevo nacimiento no permanecen en un estado en el cual solo llevan a cabo actos malignos, sino todo lo contrario, persisten en hacer el bien. Por ende, se infiere que el individuo, descrito en Romanos 7, 14 al 24, no representa la vivencia de Pablo posterior a su conversión. Primera de Pedro 3:11. En efecto, el que quiera amar la vida y gozar de días felices, que refrene su lengua de hablar el mal y sus labios de proferir engaños, que se aparte del mal y haga el bien, que busque la paz y la siga. Este texto aporta mucho a nuestro estudio, pues establece un principio que se encuentra a lo largo de toda la Escritura. Aquel que desee disfrutar de días felices, lo cual también puede interpretarse como una referencia a la vida eterna, debe apartarse del mal y hacer el bien. En ningún lugar de la Biblia encontramos que la condición del Hijo de Dios sea tal que, aún no queriendo hacer el mal, se ve forzado a hacerlo. Por el contrario, la Biblia nos muestra una y otra vez que aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento es capaz en Cristo y está llamado a alejarse del mal. Y un último texto en este tercer punto es Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal, contra los que hacen el cacos. Aquí el apóstol Pedro, citando el Salmo 34, establece un evidente contraste entre los justos
y los impíos. El Señor está atento a las oraciones de los justos, mientras que su rostro, simbolizando su ira, se dirige a aquellos que hacen el mal. En este pasaje bíblico se establece que el impío es aquel que se dedica a realizar acciones malas. Si consideramos que el hombre descrito en Romanos 7, 14 al 24 representa la condición de Pablo después de su conversión y por consiguiente de todos los nacidos de nuevo, entonces habría que concluir también que la ira de Dios estaría constantemente dirigida hacia Pablo y proyectada sobre todos los que han experimentado el nuevo nacimiento. Tal enseñanza no es coherente con la verdad revelada en la Biblia. No encontramos ninguna indicación que respalde tal cosa. Por lo tanto, podemos concluir que el hombre descrito en Romanos 7, 14 al 24 hace referencia a la experiencia de Pablo antes de su conversión. En conclusión, el pasaje de Romanos 7, 14 al 24 representa la situación de un ser humano que, a pesar de su deseo de hacer el bien, se encuentra incapaz de llevarlo a cabo y en cambio se entrega al mal que no desea realizar. Esta incapacidad surge debido a la presencia interna del pecado arraigado en su ser. Sin embargo, al examinar otros pasajes bíblicos como Romanos 2:6 al 10, Romanos 12:21 y 2 Corintios 13:5 al 7, encontramos una clara distinción entre aquellos que hacen el mal y aquellos que hacen el bien. La Biblia establece que los impíos son aquellos que se dedican al mal, mientras que los justos, los nacidos de nuevo, son capacitados por Dios para hacer el bien y abstenerse del mal. Además, en 1 de Pedro 3:11 y 12 se recalca la importancia de apartarse del mal y hacer el bien para aquellos que desean gozar de una vida feliz y estar en comunión con Dios. Esto demuestra que la condición del Hijo de Dios no la caracteriza una incapacidad constante para hacer el bien, sino todo lo contrario. A través del nuevo nacimiento, los creyentes son llamados a vivir en rectitud y vencer el mal mediante el bien. En consecuencia, es razonable concluir que el hombre descrito en Romanos 7, 14 al 24 no representa la experiencia de Pablo después de su conversión ni refleja la condición del Hijo de Dios. En cambio, este pasaje describe la lucha interna y la incapacidad de cumplir con la ley antes de experimentar el nuevo nacimiento. La teología de Pablo y el testimonio de otros pasajes bíblicos respaldan la idea de que los nacidos de nuevo son capacitados por el Espíritu Santo para apartarse del mal y hacer el bien.